Hola a todos, me alegra que estén aquí. Antes de sumergirnos en esta historia tan intensa, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo? Dejen su ubicación en los comentarios. Siempre es divertido ver hasta dónde llega esto. Ahora, hablemos de algo intenso. ¿Alguna vez han estado en una situación donde descubrieron que su esposa les fue infiel? Quizás les pasó a ustedes, a un amigo o a alguien que conocen. Si tienen una historia o incluso solo una opinión, no duden en compartirla en los comentarios. Estoy muy interesado en escuchar diferentes perspectivas. Bueno, basta de charla. Prepárense porque esta historia está a punto de ponerse loca. Vamos a la. Supongo que debería haberlo visto venir. Tal vez, en el fondo, siempre supe que había grietas bajo la superficie, pequeñas fracturas en los cimientos de nuestro matrimonio que elegí ignorar. El amor es así de extraño. Te ciega, te engana para hacerte creer que unos pocos buenos años pueden pesar más que la lenta descomposición de la confianza. Pero mirando atrás, había señales. La distancia en su mirada cuando pensaba que no la veía. La forma en que hablaba de Gary como si su presencia nunca se hubiera ido de su vida, incluso después de tantos años. Las llamadas nocturnas que juraba que no eran nada. Las ausencias inexplicables que nunca cuestioné porque, ingenuamente, creía que ella nunca me haría esto. Y luego llegó aquella noche. La encontré de pie en la cocina, mirando a la nada, aferrada a una copa de vino como si fuera lo único que la mantenía anclada al presente. Le pregunté qué pasaba, dudó, luego sacudió la cabeza. Solo, siento que le fale, susurro. Me convencí de que hablaba como amiga, que solo estaba de luto, que era normal sentirse así cuando alguien a quien alguna vez amaste se te escapa de las manos. Pero había algo en la forma en que lo dijo, como si le debiera algo más que amistad, como si levara una deuda que solo ella podía saldar. Debí haberla presionado entonces. Debí haberle preguntado directamente qué quería decir, pero no lo hice. En lugar de eso, le besé la sien, le dije que todo estaría bien, y me serví un trago. Una distracción, una manera de silenciar la voz insistente en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Pero la verdad es así. No se queda enterrada por mucho tiempo. Su pura permanece en los momentos de silencio, en los espacios entre palabras, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Hoy mi esposa trajo al mundo a un bebé y, con él, puede que haya destrozado nuestro matrimonio. No puedo decirlo con certeza todavía, pero en unas horas tendré una prueba irrefutable. Dada la situación, el hospital aceleró la prueba de ADN. No es que los resultados vayan a cambiar nada. Ya sé la verdad. Estoy tomando un trago en un bar a poca distancia del hospital mientras mi teléfono no deja de soñar con llamadas. Mi esposa, mis hijos, mi familia. Todos quieren respuestas, pero no puedo obligarme a contestar. Aún no tengo respuestas. El recién nacido es perfecto. Delicados rizos rubios como su madre. 2 kilos, 48 centímetros, completamente sana. Pero, según mi esposa, legó 6 semanas antes de tiempo. Puede que no tenga un título de medicina, pero no soy tonto. Un bebé prematuro no se vería tan desarrollado. La verdad es dolorosamente obvia, no es mío. Mi esposa mintió. El hijo que intento hacer pasar como nuestro es de otra persona, de mi mejor amigo, o mejor dicho, del hombre que fue mi mejor amigo antes de fallecer. La camarera deja una botella de Jack Daniels frente a mí. A este ritmo, me voy a gastar $150 en algo que cuesta una fracción en la licorería, pero no me importa. Mis pensamientos se arremolinan, y necesito algo para ahogarlos. Éramos inseparables, Tracy, Gary y yo, los 3 amigos. Crecimos juntos, unidos por años de amistad. Gary y yo nos mudamos al vecindario el mismo verano y Tracy luego la primavera siguiente. Ella nunca fue del tipo que jugaba con muñecas o se quedaba al margen. Era más rápida que yo, más fuerte que Gary, siempre deseosa de demostrar que pertenecía. Mientras otras chicas organizaban fiestas de té, Tracy estaba afuera con nosotros, persiguiendo la victoria. Pero entonces, la secundaria lo cambió todo. Tracy empezó a verse diferente, sus coletas más delgadas, su figura más alta, curvas donde antes no había ninguna. Gary y yo lo notamos, aunque nunca hablamos de él. No era el tipo de chica a la que mirabas fijamente a menos que quisieras que te diera un puñetazo en la cara.
Aún así, atesoraba los momentos en que estábamos solos. Algo se sentía diferente, más cálido, sin palabras. Hasta que, una tarde de verano, me besó. Fue un beso suave, deliberado, tímido. Sus labios sabían a bálsamo de fresa y por un momento, mi cerebro se apagó completamente. Vaya, murmuré la única palabra que pude pronunciar. Ella se sonrojó y apartó la mirada, pero le tomé la mano. Nos quedamos allí en silencio, balanceándonos suavemente, y por un instante todo pareció encajar. Pero al día siguiente fue como si nunca hubiera pasado. Cuando intenté tomarle la mano de nuevo, la retiró. Luego llegó el baile de Navidad. Finalmente reuní el valor para preguntarle: «Oye, Tras, si estás libre el próximo mes, ¿quieres ir conmigo?» Se detuvo tan bruscamente que casi nos chocamos Gary y yo. Él sonrió con sorna y mi estómago se hundió. «Yo, ya voy con Gary», dijo ella. Gary sonrió. «Lo siento, Bobby, si pestañeas pierdes». Fue un golpe directo al estómago. Primero, ni siquiera sabía que Gary estaba interesado en ella. Segundo, había una regla tácita: no te metes con la chica de tu mejor amigo. Oye, Gar no quería. «Está bien, Bobby, no hay problema», dijo él, demasiado despreocupado. Tracy pareció incómoda todo el camino a casa. Gary siguió como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en silencio. Esa noche, mi padre me encontró en mi habitación deprimido. «Chicas, se rió. No puedes vivir con ellas, pero tampoco puedes dispararles». «Gracias, papá», murmuré. Y así todo cambió. Los tres amigos se convirtieron en dos y un forastero. Gary y Tracy estuvieron juntos durante toda la secundaria. Yo intenté seguir adelante, pero nunca fue lo mismo. Luego llegó la universidad. Tracy y yo fuimos a Michigan State, mientras Gary se fue a California para estudiar Derecho. Nuestras conversaciones se redujeron a nada durante el primer año. Me aferré a una regla: no te metas con la chica de tu mejor amigo, aunque ya no fuera suya. La señora Ford me lanzó una mirada significativa. «¿Estás molesto con Tracy? Ella te echa de menos». Suspiré, evitando su mirada. «Es solo que las cosas son diferentes ahora, señora Ford. Ya no somos unos niños». En el tercer año, Tracy me invitó a su fiesta de la hermandad. Dudé antes de responder. «Tracy, no sigues con Gary». Sacudió la cabeza. «Terminamos en verano. Él se queda en California para Derecho». Solté una pequeña risa. Gary, abogado. Nunca lo habría imaginado. Nuestra primera cita fue un poco incómoda, la segunda menos. En la tercera nos besamos. En la cuarta, dormimos juntos. Ella no era una virgen, pero pensé que, si no le daba importancia, yo tampoco debía hacerlo. Salimos durante 2 años y eventualmente nos casamos. Gary fue mi padrino. Fue incómodo, pero esperado. Volvió a California tras la boda, y durante los siguientes 20 años, apenas pensé en él. Nuestra hija, Kylie, nació 2 años después. Nuestro hijo, Jeffrey, llegó 2 años más tarde. Luego nos llegó la noticia: Gary estaba muriendo. Cáncer. Le quedaba menos de 1 año. Sus padres aún vivían en nuestra antigua calle y mi madre se enteró de que había regresado para despedirse. Ella y la madre de Gary organizaron una reunión, una forma de que él viera a sus viejos amigos una última vez. Considerando todo, se veía bien, pero había algo que faltaba en sus ojos: 2 divorcios, sin hijos, completamente solo. Los tres nos sentamos durante horas, recordando, hablando sobre él, sobre el pasado, sobre el final inevitable. Y ahora, años después, el final había cerrado el círculo. El bebé que estaba en esa cuna de hospital, la que mi esposa intentó hacer pasar como mía, era de él. Aquella noche, Tracy hizo una sugerencia que seló el destino de nuestro matrimonio. «¿Qué tal si cuidamos de él hasta que llegue el momento del hospicio?», le preguntó a Gary. Yo me quedé atónito. No habíamos hablado de esto. No tenía idea de cómo íbamos a manejarlo. «Es nuestro amigo más antiguo, Bobby. ¿Quién más debería hacerlo?», presionó Tracy. Gary dudó. «Los médicos dicen que me quedan unos meses antes de necesitar cuidados paliativos. Ustedes tienen trabajo. Sus hijos están en la universidad. No pueden simplemente dejarlo todo por mí. Trabajo en una aseguradora nacional. Valoran la licencia familiar», replicó Tracy. «Bobby puede usar sus días de vacaciones y licencias personales». Hice un cálculo rápido. «Eso podría alcanzar para 2 meses como mucho». «No es suficiente.
Lo haremos semana a semana, lo estiramos a 4 meses, yo me encargaré del resto. No me gustaba la dirección que estaba tomando esto. Mi esposa acababa de ofrecerse para vivir con su exnovio durante meses, y como lo había dicho frente a él, parecería el malo si me negaba. Pero Tracy es un compromiso enorme. Su mirada afilada me cortó, entonces se instaló. Me mordí la lengua, conteniendo mi frustración. Tan pronto como llegamos a casa, estale. ¿Estás hablando en serio, Tracy? ¿Vas a dejarlo todo para cuidar a tu ex durante medio año? ¿Estás siendo egoísta? Me espeto. Esto no se trata de ti. Esto es por Gary, pero todo lo que puedes ver es tu maldita celosia. Esa noche dormí en la antigua habitación de nuestro hijo. 3 días después, llegamos a un supuesto acuerdo que en realidad significaba que Tracy se salió con la suya. Gary estaba abrumado de gratitud, agradeciéndonos más veces de las que podía contar. Y después de las primeras semanas, empecé a sentirme culpable por mi resentimiento, pero también estaba agotado. Intentar equilibrar el trabajo, las responsabilidades del hogar y ahora cuidar de Gary me estaba desgastando rápido. Al segundo mes, noté que algo no estaba bien. Tracy se había vuelto distante, su atención se desvanecía en formas que no podía identificar al principio. Luego lo vi, la manera en que ella y Gary se miraban, pequeñas miradas fugaces que transmitían un significado al que yo no tenía acceso. Era como si compartieran una conversación silenciosa, un secreto que solo ellos entendían. En las siguientes semanas, la atmósfera en casa cambió y no podía deshacerme de la creciente sensación de incomodidad. Me sentía como un extraño en mi propia casa, como un accesorio en mi propio matrimonio. Cuando Tracy y yo éramos íntimos, parecía distante, su mente en otra parte. Me convencí de que solo era el cansancio. Cuidar de un hombre moribundo también le estaba pasando factura a ella. Al 4.º mes, se acabó mi licencia. Gary estaba decayendo, pero aún no se había ido. Tracy insistió en quedarse con él a tiempo completo, y no tuve más opción que adaptarme a estar solo. Nuestra hija, Kylie, se ofreció a ayudar. Tenía sentido, Gary había sido su padrino. Un mes después, Gary se mudó a cuidados paliativos. Otro mes después se había ido. En el funeral, Tracy estaba inconsolable. Los padres de Gary nos agradecieron repetidamente, pero desvié la atención hacia Tracy como la verdadera cuidadora en sus últimos días. Al volver a casa, ella se encerró en sí misma. Al principio, supuse que era el duelo. Luego, casi de la noche a la mañana, todo cambió. Durante 3 semanas seguidas, Tracy no podía quitarme las manos de encima. Era como si fuéramos adolescentes otra vez, recuperando el tiempo perdido. Y entonces llegó el momento que lo destrozó todo. Una noche, Tracy salió del baño sosteniendo una prueba de embarazo con 2 líneas rosas inconfundibles. Debí haber notado la forma en que no parecía sorprendida, pero estaba demasiado ocupado tratando de asimilarlo. Tracy, tenemos 45 años. Nuestros hijos ya son adultos, y no estabas tomando anticonceptivos. Se encogió de hombros, despreocupada. Los dejé en California, nunca los repuse. Mi estómago se retorció. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Esbozó una pequeña sonrisa casual. Nunca hemos creído en el aborto, Bobby. Podemos hacerlo de nuevo solo tú y yo. En lo más profundo, quería creerle, y durante un tiempo lo hice. Durante la siguiente semana, anduve como en una nube, sonriendo como un idiota. El deseo sexual de Tracy se disparó, como en sus embarazos anteriores. Estábamos juntos constantemente, todas las noches, a veces 2 veces. Luego, Kaylee vino a casa el fin de semana, y ella y Tracy salieron de compras para comprar ropa de bebé y artículos de maternidad. Regresaron riéndose, con los brazos llenos de bolsas. Durante la cena, recordamos viejos tiempos, comparando los productos de bebé de ahora con los de décadas atrás. Todo es más elegante ahora, pero también mucho más complicado, reflexionó Tracy, doblando un diminuto body. El tiempo pasó. Tracy creció, más redondeada, más radiante, pero había algo que me carcomía, una sensación que traté de ignorar. Tal vez simplemente no quería enfrentarlo. Entonces, una tarde en el trabajo, mi teléfono sonó. La voz de Tracy era ligera, juguetona. «Hola, papá. ¿Qué tal si llevamos a nuestra pequeña al hospital hoy?» Me quedé helado. «¿Hospital? ¿Qué pasa?»
Se me rompió la fuente y me da pereza manejar sola, bromeo. Mi corazón latía a 1000. Mierda. Agarré mis llaves, avisé a mi jefe y salí disparado. Un viaje de 15 minutos se convirtió en 12. Tracy estaba sorprendentemente tranquila, considerando que apenas tenía 6, quizás 6 meses y medio de embarazo. Los partos prematuros pueden ser arriesgados y sin embargo, ella no parecía lo más mínimo preocupada. Quizá era solo experiencia, ya lo había hecho 2 veces antes. Mientras tanto yo estaba hecho un desastre. 10 horas después, nació nuestra bebé, excepto que no era mía. En el momento en que la vi, algo dentro de mí se retorció. Una enfermera, con una cálida sonrisa, se acercó para entregármela, pero, instintivamente, di un paso atrás. Esta es una bebé a término, ¿verdad? Murmur. La enfermera dudó, su mirada se desvió hacia Tracy. Intercambiaron una mirada, breve pero inconfundible. Tracy negó levemente con la cabeza. La actitud de la enfermera cambió, su tono se volvió repentinamente clínico. Lo siento, señor Marsley, pero no puedo hablarle sobre la salud del bebé. Usted no está en la lista de privacidad. Un escalofrío me recorrió. ¿La qué? Evito mis ojos. No estoy autorizada a decirlo. Un frío lento me invadió. La lista de privacidad, mi voz se elevó. Si este es mi hijo, tengo todo el derecho a saber sobre su salud. Y si no lo es, mi respiración se detuvo cuando la realización cayó sobre mí como un golpe. Entonces no tienen derecho legal a poner mi nombre en ese certificado de nacimiento y no doy mi permiso. Me giré hacia Tracy, mi pulso rugiendo en mis oídos. Ahora, tráeme la maldita prueba de ADN. El silencio fue ensordecedor. Me quité la bata del hospital y salí enfurecido. A través de la ventana del pasillo vi a nuestros padres sentados en la sala de espera. Debieron oírme gritar. No me detuve. Conduje directo a un bar, me tomé 6 tragos de yak y me comí una hamburguesa como si nada hubiera pasado. Mi teléfono explotaba con llamadas de todos, menos del médico con los resultados de la prueba de paternidad. Tracy debió darse cuenta de que el juego había terminado. Quizá era el alcohol, o el agotamiento, o ambos, pero esa noche dormí como una piedra. A la mañana siguiente, mi buzón de voz estaba lleno. Si las cosas hubieran salido como planeado, ese habría sido el día en que hubiera llevado a Tracy y al bebé a casa. Me duché, me obligué a subir al coche y conduje hasta el hospital con el estómago retorcido en cada kilómetro. Cuando entré en la habitación de Tracy, estaba amamantando. No dije nada, solo me senté en la silla junto a su cama y esperé. Cuando finalmente coloco al bebé en la cuna, respiro hondo y hablo. No sé ni por dónde empezar, Bobby. Su voz temblaba. Esto no debería haber pasado. No dije nada. Fui a ayudarlo solo como amiga, eso era todo. Miraba sus manos. Pero luego tuvo unos días malos. Una noche se derrumbó y lo abracé y entonces simplemente pasó. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Después de eso se sintió natural como antes. Y una vez que cruzamos esa línea, fue difícil parar. Trago saliva. Excepto cuando estabas tú alrededor. Mis puños se apretaron. Durante 4 meses estuvimos juntos. Los últimos 2, vacilo. Era constante siempre que tú no estabas. Me obligué a hablar. Pero Tracy, tú y yo también estábamos juntos, y no estabas usando anticonceptivos. Podría haberte embarazado yo. Desvió la mirada. No fue así, ¿verdad? Susurré. No respondió. Entonces, algo hizo clic. La sangre se me heló. La miré a los ojos. Espera, ¿estuviste con Gary mientras Kylie estaba de visita? El rostro de Tracy se sonrojó profundamente y tuve que contener el impulso de gritar. Ella lo sabía y no dijo ni una maldita palabra. Mi voz temblaba de rabia. Dime que al menos intentaste hacer que ella guardara el secreto, que la sobornaste, la amenazaste, lo que sea. Tracy suspiró, negando con la cabeza. Bobby, conozco a mi hija, sabía que entendería. Por eso nunca se lo ocultamos. Sí, le pedí que lo mantuviera en secreto. Le dije que era mi responsabilidad cargar con esto. La miré fijamente, con el estómago revuelto. ¿Y Jeffrey? ¿Nuestros padres? Todo el pueblo sabe que he sido un idiota. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No, solo tú, yo y Kylie. Solté una carcajada hueca. ¿Y crees que se quedará así? Ella asintió con convicción. Tenemos que hacer lo correcto, Bobby. Geraldine,
Sé que no es tuya por sangre, pero necesita un padre. Deberíamos criarla igual que a Kylie y Jeffrey. Es nuestra hija ahora. Eso es todo. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿Esperas que sea el padre de su hijo? Por Gary, respondió sin dudar. Un bufido amargo se me escapó. Si de verdad fuera mi mejor amigo, no me habría apuñalado por la espalda de esta forma. Sus ojos se oscurecieron. Estaba muriendo, Bobby, replicó. Y él y yo. Lo sé. La interrumpí, mi voz cortante. Pero entonces tú no eras mi esposa. A menos que haya algo más que no me hayas contado. Su expresión se tensó. No, Bobby, no hay nada más. Exhalé lentamente, mi mente girando. Como si sintiera mis pensamientos, Tracy habló en voz baja. Su nombre es Geraldine Martín. Tiene tu apellido, nuestro apellido. Pero legalmente, está registrada como hija de Gary. Nadie más lo verá, solo nosotros. A menos, claro, que te niegues a ser su padre. Una risa seca me salió. O me niego, sin duda. Su voz vaciló. ¿Por qué? Era nuestro mejor amigo. Ya no está. Le di amor cuando no le quedaba nada. ¿Qué tiene eso de imperdonable? La miré con frialdad. Hablas como si fuera un acto noble de compasión, dije con el tono afilado. Pero rompiste cada promesa que hicimos. Ni siquiera me preguntaste. No te importó cómo me sentiría. Puede que hayas levado a este niño, pero este matrimonio era nuestro, y lo destruiste en el momento en que decidiste que mis sentimientos no importaban. Ella se mordió el labio pero guardó silencio. Exhaló lentamente, con la voz firme. Y no voy a, bajo ninguna circunstancia, ser el padre del hijo de otro hombre con la mujer que me traicionó. Es la hija de Gary, suplicó ella. Si Gary hubiera fallecido y la hubiera dejado atrás, ¿no la habrías acogido? No, respondí secamente. No lo habría hecho, y nunca acepté criar a su hijo contigo. Su voz se quebró. Sabes que te amo, Bobby. No quiero perderte. Solté una risa amarga. ¿Amor? Ella asintió. Errores, murmuró por lo bajo. Negó con la cabeza. No iba a llamarlo así. Exhaló con fuerza. Bien, admitió. Quizá no fue la mejor decisión, pero no voy a llamarlo un error. Dudo. El error fue no hablar contigo antes. Eso es culpa mía. Apreté la mandíbula. No hablamos de esto porque sabías que jamás habría estado de acuerdo. Y si no hubieras quedado embarazada, nunca me lo habrías contado. Tomaste una decisión, Tracy, una elección, y hasta involucraste a Kylie en esto. Sus hombros se encogieron. Ahora sé exactamente cómo se siente la humillación, Tracy. Se deletrea Bobby. Aprecio la lección. Ese fin de semana, Kylie y Jeffrey vinieron a casa para conocer a su hermanita. En cuanto Kylie entró por la puerta, la culpa estaba escrita en su rostro. Yo no sentía nada más que rabia. Esa noche, mientras limpiábamos después de la cena, ella seguía sin mirarme a los ojos. Le tomé la muñeca y la llevé afuera al patio. En cuanto nos sentamos, mi furia estalló. Sabías que mamá me estaba engañando, y no dijiste una palabra. Le espeté. Kylie se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Desvió la mirada, luego finalmente me miró. Pensé que lo que tú y mamá hicieron por el tío Gary era algo hermoso, murmuró. Y cuando él hizo lo que hizo, al principio me sorprendió, pero luego lo vi de otra manera. Era amor, dolor y tragedia entrelazados, casi como sacado de una novela. Apreté los puños. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En lo que esto le haría a nuestra familia? No tuvo respuesta. El domingo los chicos se fueron, y la casa se volvió insoportable. Tracy seguía tratando de que sostuviera al bebé. Me negaba. Una tarde, finalmente perdió la paciencia. Estás actuando como un maldito niño. Soltó. Madura. La miré fijamente durante un largo momento antes de darme la vuelta y marcharme sin decir una palabra. El trabajo se convirtió en mi santuario. 40 horas a la semana donde no tenía que verla, oírla ni pensar en el desastre que había dejado atrás. Cuando estaba en casa, mantenía la distancia. Tenía demasiado que procesar. Sabía que el bebé no tenía la culpa, pero eso no la convertía en mi responsabilidad. Era de Tracy. Al final, solo había un camino, el divorcio. No podía perdonar su traición, el engaño, la forma en que tan fácilmente ignoró las promesas sobre las que habíamos construido nuestro matrimonio. Y cada vez que miraba a esa niña, todo lo que veía eran a ellos. Una noche, entré a la cocina y encontré a Tracy sentada a la mesa, los ojos hinchados y rojos,
una taza de café frente a ella, junto a un sobre lleno de papeles. Probablemente pediré algo, murmuró. Pizza de pepperoni y palitos de pan. Dude. Val. Alzó la mirada, su expresión cargada de amargura. ¿Qué te importa? Suspiré y me senté, sirviéndome una taza de café. ¿Todavía me amas? Susurró. No como antes, admití. Su rostro se desmoronó. No pareces entender que destrozaste todo cuando te acostaste con él, dije. Si yo fuera tú, llamaría a un abogado, y quizás le avises a los padres de Gary que tienen una nieta. Seguro estarán encantados. No quiero divorciarme, murmuró. Te amo. Necesito que lo pienses bien. ¿De verdad estás mejor sin mí? Negué con la cabeza. No he hecho más que pensar, Tracy. Y no se trata de estar solo. Se trata de la confianza y tú la destruiste. Pero si me amas, súplico, no hay lugar para el perdón. Pertenecemos juntos, Bobby. Exhalé profundamente. Yo también lo pensé. Pero no puedes decir lo siento y esperar que todo vuelva a ser como antes. Sus hombros se desplomaron. 24 años, murmuré, a la basura. Esa noche, la primera persona a la que llamé fue a mi hijo. No endulcé nada. Le conté sobre la infidelidad, el bebé y el divorcio. Escucho en silencio antes de murmurar finalmente. Maldición. Voy a presentar la demanda, dije sin rodeos. Bien, respondió Jeffrey, su voz cargada de ira. ¿De verdad pensó mamá que podía salirse con la suya y no enfrentarse a ninguna consecuencia? Suspiré frotándome la sien. Aún los ama a ti y a Kylie. Eso no ha cambiado. Soltó una risa amarga. ¿Y la bebé? No es mi problema, respondí con firmeza. Tracy puede arreglársela sola. El tono de Jeffrey se agudizó. Papá, es mi hermana. No le respondí a eso. Esperé a que Tracy fuera notificada antes de decirles a mis padres. Mi padre estaba furioso con ella por traicionarme, pero también conmigo por haber sido tan ciego. ¿Sabías lo que había entre ellos? Espeto. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Un hombre nunca debería permitir que otro hombre se acerque tanto a su esposa. Por mucho que me molestara admitirlo, tenía razón. Debería haber sido más firme al no permitir que Tracy se quedara con Gary. Mi madre, en cambio, tenía otra perspectiva. La gente comete errores, dijo con suavidad, mientras mi padre fruncía el ceño a su lado. Negué con la cabeza. Un error es algo puntual. Esto duró 4 meses, y dejar los anticonceptivos. Eso no fue un accidente, fue una decisión. Mamá suspiró, claramente sin estar convencida. Bobby, ¿todavía la amas? ¿Y ella va a necesitar ayuda para criar a este bebé? Es tu responsabilidad. El hecho de que usara mi nombre completo me lo dejó claro. Estaba de parte de Tracy. Y para que lo sepas, Anadio, este bebé sigue siendo mi nieta. Mi padre exhaló ruidosamente, lanzándome una mirada que decía que sabía que estaba por tener una larga discusión más tarde. Nunca contacté a Kylie. Estaba seguro de que Tracy ya le había contado todo. Mi sospecha se confirmó cuando sonó mi teléfono y la voz frustrada de mi hija llenó la línea. Papá, el tío Gary se fue. Olvida la aventura por un segundo. Mamá no puede deshacer lo que pasó. Tú la amas, ella te ama, y ahora hay un bebé. Haz lo correcto y sé un hombre. Solté una carcajada seca. La hipocresía era casi graciosa. Mi propia hija, que sabía de la infidelidad, ahora me decía cómo debía manejarla. Qué curioso, dije, mi voz desprovista de emoción, pero ya no me importa mucho lo que pienses. Y colgué. Los padres de Gary estaban atónitos pero, al final, encantados de saber que tenían una nieta. Estaban molestos de que Tracy hubiera planeado ocultarles la verdad, pero entendieron sus razones. Al día siguiente, me llamaron, prácticamente rogándome que me quedara con Tracy y criara a la bebé. Tú y Gary eran como hermanos, dijo su madre, su voz suplicante. ¿Quién mejor para criar a su hija que tú? Exhalé lentamente, manteniendo mi tono neutral. Aprecio el pensamiento, pero no soy ese tipo de hombre. No puedo simplemente dejar de lado lo que hicieron. Estoy demasiado enfadado con los dos. Siguió un largo silencio. Casi podía oír cómo intentaban procesar mis palabras. Entonces vino la siguiente ola. Parientes, viejos amigos de la familia, todos pidiéndome que reconsiderara. Admitieron que lo que Tracy había hecho era horrible, pero insistieron en que aún me amaba y quería criar a este bebé conmigo. Les agradecí su preocupación,
pero mi respuesta siguió siendo la misma. No sabía si alguna vez podría superar la traición. Tracy, por supuesto, luchó por salvar nuestro matrimonio. Ella y su abogada organizaron 12 sesiones de terapia de pareja. Legalmente tenía que asistir, pero no tenía intención de dejarme convencer fácilmente. La primera terapeuta, la Dra. Jocelyn McAdams, tenía ese aire pulido y sin rodeos de alguien que ha escuchado todas las excusas posibles. Me saludó con un apretón de manos firme cuando llegué, con Tracy sentada a su lado. La Dra. McAdams se volvió primero hacia mi esposa. Tracy, ¿por qué no empiezas tú? Apenas presté atención. Ya lo había escuchado todo antes. Dolor, culpa, arrepentimiento. A estas alturas, sus justificaciones no significaban nada para mí. Mi mente vagó hasta que la terapeuta centró su atención en mí. Esperaba que me pidiera mi versión de la historia. En cambio, juntó las manos y dijo: Señor Martín, usted tiene la capacidad de reparar este matrimonio. La verdadera pregunta es si puede dejar su orgullo a un lado y trabajar para sanear a su familia. Adiós a la neutralidad. Distinta persona. Mismo argumento. Superalo. Bobby, sé un hombre. Un momento, doctora. Empeche, pero me interrumpió con suavidad. Por favor, doctora McAdams, mantengamos la profesionalidad. Solté una carcajada seca. ¿Cree que el problema es la profesionalidad? Usted eligió un bando antes de que pudiera decir una palabra. Abrió la boca para responder, pero yo ya estaba de pie. Sin decir nada más, me marché. De camino a casa, llamé a mi abogado. Buscame una terapeuta sin agenda o me planto. La segunda terapeuta ladrá. Lauren Avent al menos me dejó hablar, pero incluso entonces, podía sentir la presión sutil para perdonar y olvidar. Has admitido que aún amas a tu esposa, dijo, y ella aún te ama. Ahora hay un hijo involucrado. ¿Qué debe suceder para que reconstruyas tu familia? Me burlé. Primero que nada, nunca fuimos una familia. Este hijo no es mío. No voy a criar al hijo de otro hombre. Entonces esto es por tu ego, preguntó ella, con una sonrisa astuta. Entrecerré los ojos. No puedo ganar con ustedes, ¿verdad? Dije, mi voz cargada de asco. Porque de alguna manera esto es mi culpa. Déjeme decirlo claramente. Yo no rompí mis votos. Yo no mentí. Yo no me acosté con otra persona. Yo no traje al hijo de otro hombre a mi matrimonio. Así que dígame, doctora, ¿por qué no le pregunta a ella por qué tomó esas decisiones? Me volví hacia Tracy. Ella miraba al suelo, evitando mi mirada. Volví a mirar a la terapeuta, que se esforzaba por mantener una expresión neutral, como en un maldrama judicial donde todos fingen ser imparciales hasta que escuchan algo que no les gusta. Ladrá, Avent carraspeo. Señor Martín, si se casara nuevamente con alguien que tiene hijos, ¿no estaría en esencia criando al hijo de otro hombre? Exhale con fuerza. Buen intento, pero aquí hay una diferencia. Tracy concibió a este bebé mientras estaba casada conmigo. No es lo mismo, y usted lo sabe. Ella asintió levemente, pero insistió. Pero considerando que el padre falleció antes de que naciera el bebé, ¿no cambia eso la situación? ¿No puede ver cómo esto es diferente? No, está siendo un poco rencoroso. Mi mandíbula se tensó. ¿Rencoroso? Repetí, mi voz peligrosamente baja. Rencoroso es saber que hiciste algo mal y encubrirlo. Tracy no me dijo nada hasta que no tuvo más remedio. Así que, dígame otra vez, doctora, ¿quién es realmente el problema aquí? La terapeuta empezó a hablar de nuevo, pero no estaba interesado en escuchar más de lo mismo. Dejemos algo claro, doctora. Claro que todavía la amo. Los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo puede decir que me ama cuando me engano, quedo embarazada de otro hombre y luego trato de hacerme creer que era mío? Si me amara de la manera que dice, esto nunca habría sucedido. Me incliné hacia adelante, con la voz afilada. Esto no fue un lapsus de juicio, no fue un error borracho o un momento de debilidad pasajera. Tomo la decisión consciente de tener una relación a mis espaldas. Y ahora quiere reescribir la historia. La mandólo un acto de compasión porque era un amigo moribundo. Si de verdad era por amabilidad, porque no vino a mí, su esposo, y al menos lo hablamos primero, porque sabía la respuesta, yo le habría dicho que no, y lo hizo de todos modos. Tomé aire, tratando de mantener la voz firme. Lo entiendo. Es su cuerpo, y piensa que puede hacer lo que quiera con él.
Pero en el momento en que dijimos nuestros votos, ella renunció al derecho de tomar decisiones así sola. El matrimonio no es un proyecto individual. Si yo hubiera querido estar con otra mujer por cualquier razón, se habría esperado que lo hablara con ella. Una vez que nos comprometimos, dejamos de existir como individuos, así es como funciona esto. Ladrá. Aven se quedó inmóvil, tamborileando suavemente sus dedos contra su tableta. Finalmente, habló. Entonces, tiene suficiente amor para seguir adelante. Dijo que todavía se preocupa por su esposa, y con el padre biológico de la bebé fallecido, no hay razón para dejarla sufrir. Una carcajada seca se me escapó. Eso es rico, doctora, diciéndome que avance como si mi hombría estuviera en duda, intentando hacerme sentir culpable para quedarme. Mi esposa y nuestro supuesto mejor amigo tomaron todo lo que construí y lo destrozaron. Negué con la cabeza, mi mirada se estrechó. Si él aún estuviera vivo, le rompería la mandíbula. En cuanto a mis sentimientos por Tracy, el amor que sentía se está desvaneciendo rápido, y la bebé. Es una situación desafortunada, pero no es mi problema. No queda nada que salvar aquí. La segunda sesión fue una pérdida de tiempo. Entré, murmuré un saludo, me senté durante una hora de llantos de Tracy y luego me fui sin decir una palabra más. Ladrá. Avent suspiró, cerrando su cuaderno. Está claro que usted no está abierto a la reconciliación, señor Martín. Informaré al juez que su matrimonio es irreparable. Gracias, doctora, murmuré al ponerme de pie. 6 meses después, justo antes de Navidad, el divorcio se finalizó. Como vivíamos en un estado de divorcio sin culpa, todo se dividió equitativamente. Tracy me compró mi mitad de la casa, lo cual me pareció bien. Tenía un bebé que criar. Y no es que le faltara dinero. Gary había dejado la mayor parte de su patrimonio a Tracy antes de morir, y como yo ganaba más que ella, recibió varios años de pensión alimenticia además. Jeffrey seguía apoyándome, aunque sabía que quería pasar la Navidad con la mayor parte de su familia, su madre, su hermana y su nueva hermanita. Le aseguré que no me molestaba y acordamos celebrar juntos en Año Nuevo. 2 días antes de Navidad pasé por mi antigua casa para dejar regalos. Tenía algo para todos, incluyendo a Tracy y la bebé. No era mucho, pero lo suficiente para no parecer el ex amargado frente a mis hijos. Cuando abrió la puerta, sosteniendo a la bebé en brazos, pareció sorprendida de verme. Sus ojos se fijaron en las bolsas que llevaba, y después de una pausa, se hizo a un lado para dejarme pasar. La sala lucía exactamente igual. El mismo árbol de Navidad, los mismos adornos colocados en el mismo patrón de siempre. La única diferencia era que yo no los había puesto este año. Tracy debió notar mi expresión, porque la suya se suavizó. Vaciló antes de hablar. ¿Te gustaría un poco de ponche de huevo? Preguntó. Luego, más insegura, ¿te importaría sostenerla un minuto? Cada parte de mí gritaba que dijera no, que diera la vuelta y me fuera, pero por alguna razón, no pude. Dude. Luego extendí los brazos, tomando a la bebé de ella. Mi estómago se retorció al sostenerla, a su hija. Al principio, estaba rígido, sujetándola como si fuera algo frágil que no sabía cómo manejar. Luego, el instinto se activó. La acomodé en una posición más cómoda, acurrucándola en mi brazo, como había hecho con Kylie y Jeffrey cuando eran pequeños. Tracy volvió de la cocina con 2 vasos de ponche de huevo y se detuvo al verme sostener a la bebé. Esto me recuerda a viejos tiempos, dijo en voz baja. Siempre fuiste increíble con los niños cuando eran bebés. No todos los hombres tienen esa paciencia. Le devolví una pequeña sonrisa cansada. La bebé era hermosa. Se parecía a Tracy, y en otras circunstancias podría haber sido mía, pero no lo era, y nunca lo sería. ¿Podrías realmente perdonar si no podías olvidar? Lo dudaba. Hicimos un poco de charla mientras ella colocaba los regalos bajo el árbol. Cuando tomó uno con la etiqueta Bobby Geraldine, su respiración se entrecortó. Tú no tenías que incluirla, murmuró, con lágrimas llenando sus ojos. Es Navidad, dije simplemente. Todo niño merece un regalo. Ella miró el paquete por un momento antes de mirarme, su expresión indescifrable. Gracias, Bobby, asentí. Sus manos temblaron al tomar un paquete con su nombre. ¿Me conseguiste algo? Su voz se quebró. Yo no te conseguí nada,
No lo esperaba. No te preocupes, la interrumpí. Solo quería que todos tuvieran una buena Navidad. Se secó los ojos. Podrías unirte a nosotros, ¿sabes? Habrá mucha comida. A los chicos les encantaría tenerte aquí. Negué con la cabeza. Esta vez no, Trace. Quizá el próximo año, aún es demasiado pronto. Ella bajó la mirada, asintiendo. Sabía que no intentaba ser cruel, solo decía la verdad. Las heridas aún eran demasiado recientes. En Nochebuena, me encontré deambulando por Barnes en Noble a altas horas de la noche. Tomé la última novela de Cleve Cussler y me senté en la cafetería de la tienda, saboreando un latte de moca con menta. No era el único. Unas cuantas personas más estaban sentadas en sus mesas, bebiendo café, hojeando libros, extraños, todos pasando la Nochebuena solos. Nos quedamos allí hasta que los empleados, amablemente, nos dijeron que iban a cerrar. Conduje de regreso a una casa silenciosa y vacía, pero al menos estaba preparado para el día siguiente. Me hice una comida sencilla, ensalada de pollo con tostadas, algunas patatas fritas y unos cuantos tragos de Don Julio tequila. Vaya, sí que sabía cómo vivir. Me desperté en la mañana de Navidad con un dolor de cabeza sordo, cortesía de unos cuantos tragos de más la noche anterior. 4 aspirinas, un par de pop-tarts de canela y 3 tazas de café más tarde, me sentía algo funcional. Había un pequeño problema, no tenía a dónde ir, ningún plan para las fiestas, ninguna reunión familiar esperándome. Solo un apartamento vacío y un largo día por delante. No queriendo pasar todo el día solo, fui a casa de mis padres. Los 3 compartimos una comida tranquila. El clásico jamón horneado de mamá, unos cuantos regalos pequeños y un intento de normalidad. Mis hijos habían dejado regalos para mí con mis padres, sabiendo que estaría allí. Después de la cena, nos sentamos juntos, sorbiendo chocolate caliente con un chorrito de licor de menta, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Recuerdos de Navidades pasadas inundaron mi mente, fiestas en las que la vida parecía completa, cuando tenía un hogar lleno de amor, o al menos lo que creía que era amor. Una parte de mí todavía se preocupaba por Tracy, aunque odiaba admitirlo. En raros momentos de duda, me preguntaba si había hecho lo correcto al dejarla. Como si percibiera mis pensamientos, mi madre rompió el silencio. «Esperamos que no te moleste, Bobby», dijo suavemente, «pero tu padre y yo consideramos a Bobby Geraldine como nuestra nieta. Le compramos regalos de Navidad». Dejé mi taza sobre la mesa, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre mí. «Nunca conocerá a su verdadero padre, Bobby. Gary se ha ido», continuó su voz suave pero firme. «Crecerá buscando a quien esté allí para ella. Aceptará a cualquier hombre bueno como su padre. No aprobamos lo que hizo Tracy, pero entendemos por qué sucedió y todavía la amamos. Podrías ser ese hombre. Deberías ser ese hombre. Creo que quieres serlo. Solo tienes miedo de que la gente te juzgue por ello». Su voz se quebró ligeramente, y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi padre permaneció en silencio, mirándome con una expresión que no revelaba nada. Era yo el único que no lo veía así. Tal vez, pero cada vez que lo consideraba la misma verdad salía a la superficie. Nunca podría respetarme si volvía. Él me había traicionado no una vez, sino una y otra vez. Me había mirado a los ojos y me había mentido. Se había quedado embarazada de otro hombre y había intentado hacerla pasar por mía. Y luego lo llamo compasión. Pasó un año y no cambió mucho. Trabajo, casa, dormir, repetir. Mi vida social se había marchitado por completo. Mirando atrás, me di cuenta de que nunca había sido yo quien tenía fuertes amistades. Tracy era la sociable, la que mantenía nuestro calendario lleno. Después del divorcio, la mayoría de esos amigos desaparecieron. No me sorprendió que sus amigos la eligieran a ella. Lo que sí me sorprendió fue cuántos de nuestros amigos en común también me dieron la espalda. No fue hasta meses después que entendí por qué. Una noche, estaba sentado solo en un bar cuando vi a Carly y Susie Dimi, una pareja que Tracy y yo solíamos considerar buenos amigos. Cuando me acerqué a saludar, me recibieron con una frialdad que helaba. La mirada de Susie podría haber perforado mi cráneo. Mientras Carl me saludaba con una cortesía forzada, su postura rígida, fruncía el ceño. «¿Qué exactamente les hice yo a ustedes?» Susie resopló. «Esto no es sobre nosotros, soltó, es sobre Tracy».
¿Cómo pudiste simplemente abandonar a la mujer más dulce del mundo porque tuvo un bebé tarde? No tienes vergüenza. Casi me reí. Así que esta era la versión de los hechos que ella había estado difundiendo. Respire hondo manteniendo mi tono controlado. ¿Por qué no escuchan la historia completa antes de decidir a quién culpar? Me hicieron señas para que me sentara, pero me quedé de pie, demasiado tenso para relajarme. Bajé la voz y me incliné ligeramente. ¿Nadie les mencionó que ese supuesto bebé tardío no es mío? Dije, mi voz plana. Carl parpadeó, sorprendido. La expresión presumida de Susie se desvaneció. Solté una risa sin humor. Se mudó con su ex mientras yo estaba en el trabajo, rompiéndome el lomo para mantener todo a flote. Él la dejó embarazada. El bebé no es mío. Murió un mes después de que él la concibiera y luego tuvo el descaro de intentar hacerme creer que la niña era mía. Eso es lo que me dieron 24 años de matrimonio. Enderezándome, sacudí la cabeza, exhalando con fuerza. Así que no la dejé. Ella me dejó a mí. Di un paso atrás, mirándolos a ambos, mi paciencia agotada. A la mierda ella, a la mierda ustedes y a la mierda con el pedestal en el que se subieron. Sin decir nada más, me fui, dejándolos Ali atónitos, en silencio. Pasó otro año y volvió a llegar la Navidad. Me encontré de nuevo en Barnes, en noble Nochebuena, uniéndome mentalmente al Club de los Perdedores. Un grupo de extraños hojeando libros en silencio, todos claramente tratando de evitar la realidad de pasar las fiestas solos. Esta vez éramos 4. Yo, otro hombre y 2 mujeres. Levanté la vista de mi libro, observándolos. Una de las mujeres tenía el cabello rizado, rojo pecas y un aire relajado. La otra, wow, era impactante. Asiática, con un cabello largo y sedoso que le caía en cascada por la espalda. Su figura estaba oculta en su mayoría por un suéter y jeans, pero había una elegancia en su postura, una confianza tranquila. Su piel era impecable y su rostro tenía una belleza atemporal. Supuse que tendría unos 50 y pocos años. La observé un momento antes de decidirme. ¿Por qué no? Lo peor que podía pasar era que me rechazara. Tomé mi libro y mi café, me acerqué y esperé a que levantara la vista. No recuerdo haberte visto aquí la Navidad pasada, dije con una sonrisa amistosa. Bienvenida a la reunión oficial del Club de los Perdedores. Me di un golpecito en el pecho. Soy Bobby, presidente del club, que te trae a nuestro exclusivo evento. Se echó a reír, un sonido ligero y musical que me tomó por sorpresa. Animado, continuo. Créelo o no, tengo 2 canas Hungry Man en el congelador. Si no tienes planes, podría convencerme de compartir. Le di mi mejor mirada de cachorro triste, esperando no haber perdido del todo mi toque. Ella ladeó la cabeza, estudiándome. Normalmente no le digo que sea extraños, pero como eres el presidente del club y mencionaste Hungry Man, supongo que correré el riesgo. Sonreí. Bobby Martín, a tu servicio. Ella me ofreció la mano. Angel Wong. Intercambiamos números y le di mi dirección, diciéndole que viniera a las 6 o'clock. Cuando llegó, justo a tiempo, la comida casi estaba lista. Quizá ambos fuimos algo imprudentes al aceptar pasar la Nochebuena juntos. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, bebiendo una botella de Borgona, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. En algún momento, le conté mi historia, cómo había terminado pasando la Nochebuena solo en una librería. Entonces, ella me contó la suya. Tenía 52 años, 5 más que yo. Se había divorciado hacía una década, después de finalmente alejarse de un marido abusivo. Angel había creído en el amor. 16 años de matrimonio la habían convencido de que lo había encontrado. Pero después de 10 años, todo cambió. Las discusiones se volvieron crueles, los gritos constantes, y eventualmente, sus palabras no fueron lo único que dejó moretones. Era una mujer menuda, apenas 50 metros, con una complexión delicada que la hacía fácil de dominar. Su exmarido no era mucho más grande, solo un par de centímetros más alto y quizás 10 kilos más pesado, pero sus inseguridades lo hacían peligroso. Había sido acosado de niño, me contó, y cada vez que la vida lo presionaba, él se desquitaba, convirtiendo su propio dolor en el de ella. Durante la primera década, todo fue abuso verbal. Palabras hirientes, comentarios degradantes, acusaciones que erosionaban su autoestima. Pero luego llegó la primera bofetada,
luego el primer puñetazo, y después se convirtió en un ciclo. Cada estallido terminaba en disculpas y promesas de cambiar. Juraba que no lo había querido hacer, que solo estaba estresado, que la amaba. Y como tantas mujeres en su situación, ella se convenció de que si fuera una mejor esposa, si hacía todo bien, no volvería a pasar. Pero si pasó, le tomó a un terapeuta explicárselo claramente para que finalmente viera la verdad. Nunca fue su culpa. La noche que despertó en una cama de hospital con la mandíbula rota, supo que si no se iba, podría no vivir para tener otra oportunidad. Su ex fue condenado por agresión y sentenciado a 2 años de prisión. Mientras él estaba encerrado, ella solicitó el divorcio. Para cuando lo liberaron, él había desaparecido por completo de su vida. Nunca tuvieron hijos, algo que ahora consideraba una bendición. Desde el divorcio, Ángel había preferido mantenerse al margen. Salió con algunos hombres aquí y allá, pero nunca dejó que nadie se acercara demasiado, y las fiestas eran las más difíciles. Sin familia en la zona, la Navidad era solo otro día que había que superar. Me encontré pensando en Ángel durante toda la semana siguiente. No sabía que tenía esa mujer, pero había algo en su forma de sonreír, en su risa fácil, en la calidez tranquila que irradiaba. Después de nuestra cena de Nochebuena, nos enviamos algunos mensajes casuales. El día de Año Nuevo, me atreví a invitarla a almorzar. Para mi sorpresa, aceptó. Fuimos a un pequeño restaurante local, donde hablamos durante horas, riendo hasta que nos dolía el estómago. Esa noche, me encontré revisando mi teléfono, esperando que escribiera algo. Finalmente, alrededor de las 10 p.m., lo hizo. Hoy fue increíble. Gracias por recordarme que todavía hay hombres buenos en el mundo. Sonreí, sintiendo algo cálido burbujear en mi pecho. Le respondí. Gracias a ti por recordarme que la vida puede sorprenderte de las maneras más inesperadas. Y así empezó. Una cita llevó a otra, luego a otra. Pasamos de cenas casuales a pasar fines de semana juntos, y antes de que me diera cuenta, Ángel se había convertido en una constante en mi vida. Era diferente a cualquier otra mujer que hubiera conocido. No jugaba juegos, no tenía expectativas ocultas, no intentaba cambiarme ni moldearme. Me aceptaba tal como era, roto, cínico, cauteloso, pero dispuesto a intentarlo de nuevo. Cuando finalmente la llevé a conocer a mis padres, mi madre estaba encantada. Es una mujer preciosa, susurró en voz baja, dándome una palmadita en la mano. Después de todo lo que has pasado, mereces ser feliz. Mi padre fue más reservado, pero vi la manera en que su expresión se suavizó cuando Ángel lo saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. Incluso Jeffrey y Kaylee, aunque al principio algo cautelosos, parecían relajarse con ella. Kaylee especialmente. Quizá estaba buscando redimirse después de todo lo que había pasado. Ángel nunca intentó reemplazar a Tracy ni a nadie más. Ella simplemente se convirtió en parte de nuestras vidas, y todos lo aceptaron. Al año de conocernos, le propuse matrimonio. Fue una mañana soleada de primavera. Estábamos sentados en un parque, disfrutando de un picnic sencillo. Me arrodillé, saqué un anillo sencillo, una piedra marquís que Ángel había visto una vez en una joyería local. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y apenas podía dejar de sonreír mientras decía que sí. Un mes después se mudó conmigo, y 6 meses después celebramos una pequeña boda íntima. Solo familia cercana y unos pocos amigos asistieron. No invité a Tracy ni a Bobby G. Kaylee se me acercó durante la recepción con los brazos cruzados y preguntó con un toque de reproche, ¿por qué Mama y Bobby G no fueron invitados? Suspiré, manteniendo mi tono neutral, porque tu madre es mi ex esposa. Invitarla habría sido una falta de respeto para Ángel. 2 años después, Ángel y Tracy finalmente se conocieron en la boda de Kaylee. Tracy había tomado el control total de la planificación, y yo había pagado discretamente todos los gastos. Ángel, siendo la mujer que es, dejó que Tracy tuviera el protagonismo. Mientras caminaba a Kaylee por el pasillo, imágenes del pasado pasaron por mi mente. Tracy como una madre joven horneando galletas con Kaylee, los días felices que alguna vez compartimos. 24 años juntos no fueron todos malos. Ángel debió de percibir mis pensamientos, porque tomó mi mano y le dio un apretón reconfortante. Con ella a mi lado, supe que podría superar el día.
Ella y Tracy intercambiaron las cortesías necesarias, ninguna intentando demostrar nada. Angel no tenía nada que demostrar, y aunque Tracy estaba visiblemente irritada por su presencia, se mantuvo en silencio. Después me enteré de que Tracy y los 6 abuelos estaban convencidos de que mi matrimonio con Angel no duraría. Pensaban que eventualmente volvería a Tracy. Eso fue hace 25 años. 25 años después, sigo aquí. Angel y yo construimos una vida juntos, cumpleaños, aniversarios, vacaciones familiares, todo. No todo fue fácil, pero cada desafío lo enfrentamos como un equipo. Tuvimos nuestras propias peleas, nuestras diferencias de opinión, pero nada que se acercara al daño de aquella traición. Angel nunca me traicionó, y eso fue suficiente. Tracy siguió adelante también, aunque le tomó tiempo. Al principio fue difícil para ella ver que mi matrimonio con Angel funcionaba, que éramos felices. Con el tiempo encontró su propio camino, aunque nunca se volvió a casar. Kaylee y Jeffrey mantuvieron el contacto con ella, por supuesto. Incluso yo, con el paso de los años, dejé de sentir ira. No la perdoné del todo, pero tampoco cargué con el rencor. La vida era demasiado corta para eso. Geraldine creció, y a pesar de todo, es una joven encantadora. Estuve en su graduación, no porque quisiera, sino porque Kylie me rogó que fuera. Vi cómo abrazaba a Tracy después de recibir su diploma, y aunque sentí un nudo en el estómago, también sentí cierta paz. Ella no era mi hija, pero tampoco era mi enemiga. Ella no tenía la culpa de las decisiones de los adultos. En algún momento, todos seguimos adelante, incluso cuando parecía imposible. Y ahora, cuando me siento en el porche al atardecer con Ángel a mi lado, no puedo evitar pensar en lo lejos que hemos llegado. A veces, Ángel me toma de la mano y me pregunta si todavía pienso en Tracy. Le respondo honestamente, de vez en cuando sí, pero no como antes. Ahora es solo un capítulo antiguo en un libro que seguimos escribiendo. Ángel sonríe y yo también, porque en el fondo sé que elegí bien. Ángel es mi hogar.